Al escuchar a una camionera silbar una canción, el millonario quedó paralizado al oírla. Era la misma canción que su amada silbaba antes de desaparecer hace 21 años. El sol del mediodía caía implacable sobre la carretera que serpentea entre Guadalajara y Morelia. Esteban Zambrano ajustó el espejo retrovisor de su Mercedes negro y suspiró. A los 52 años, el magnate inmobiliario había aprendido que los negocios no esperaban, pero tampoco los recuerdos. «¿Seguro que no quiere que lo acompañe, señor Zambrano?», había insistido Camila esa mañana, sus ojos verdes brillando con esa mezcla de preocupación profesional y cariño personal que él fingía no notar. «No, Camila, este viaje lo hago solo». Y ahí estaba, solo como siempre, manejando hacia una reunión con inversionistas de Michoacán, que podría significar el desarrollo más grande de su carrera, pero ni siquiera la perspectiva de triplicar su fortuna lograba quitarle el nudo en el estómago que lo acompañaba desde hace 21 años. 21 años. Parecía ayer cuando Bruno tenía 14 años, y lo miraba con esos ojos llenos de reproche que nunca habían cambiado. Su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio con Isabel, había crecido odiándolo, y Esteban no podía culparlo. «Papá, ¿por qué nunca tienes tiempo para nada?», le había gritado Bruno la semana pasada durante una de sus pocas visitas a la oficina. «Ni siquiera cuando murió Renata dejaste de trabajar». Renata. El nombre se clavó en su pecho como siempre, su segunda esposa, la mujer que había logrado derretir el hielo en su corazón después del divorcio con Isabel, la que le había dado esperanza de ser padre otra vez, de formar una familia de verdad. El indicador de gasolina parpadeó en rojo, sacándolo de sus pensamientos. A lo lejos divisó un pequeño pueblo polvoriento con un Pemex que parecía sacado de los años 70. Esteban redujo la velocidad y se estacionó junto a una de las bombas. El lugar estaba prácticamente vacío, solo un viejo camión de carga estacionado del otro lado y una camioneta descolorida que había visto mejores días. El aire olía a gasolina, tortillas recién hechas y ese aroma particular del campo mexicano que siempre le recordaba su infancia en Jalisco. Mientras el empleado llenaba el tanque, Esteban se estiró las piernas y se dirigió hacia la tiendita a comprar agua. Fue entonces cuando la escuchó. «Cielito lindo, lindo cielo». Se detuvo en seco. La melodía flotaba en el aire caliente, silbada con una dulzura que le erizó la piel. Pero no era solo la canción, era la forma, las pausas, la pequeña variación en la tercera nota que «No puede ser», murmuró, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Siguió el sonido con pasos inciertos hasta llegar al lado opuesto de la gasolinera. Ahí estaba ella, una joven de no más de 20 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y overol de mezclilla manchado de grasa. Tenía los brazos fuertes de alguien acostumbrado al trabajo físico, pero su rostro, Dios santo, su rostro tenía algo que le resultaba devastadoramente familiar. Estaba revisando las llantas de su camión, silbando esa melodía que Esteban no había escuchado en más de 2 décadas. La misma melodía que Renata solía tararear durante su embarazo, con esas mismas pausas únicas, esa misma inflexión que la hacía especial. «Ay, ay, 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 canta y no llores». Las palabras resonaron en su mente como un eco del pasado. Renata, con su vientre abultado de 8 meses, cantando para calmar a la bebé que se movía inquieta en su interior. «Escúchala, Esteban», le había dicho esa última noche, colocando la mano de él sobre su estómago. «Cada vez que canto «Cielito lindo», se tranquiliza. Creo que va a ser su canción favorita». El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Esa había sido la última conversación que tuvieron. Al día siguiente, Renata había salido temprano al hospital para su chequeo rutinario. Nunca regresó. La joven levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran oscuros, profundos, con esa misma intensidad que... «¿Se le ofrece algo?», preguntó ella con voz firme, pero sin hostilidad. Su acento tenía ese deje del interior que Esteban recordaba de su juventud. «Yo». Esteban se dio cuenta de que llevaba varios minutos viéndola fijamente. «Perdón, es que... esa canción que estaba silbando, Cielito lindo». La joven se limpió las manos en un trapo. «Pues sí. ¿Qué tiene? ¿Dónde la aprendió?». Algo cambió en la expresión de la muchacha. Sus ojos se endurecieron ligeramente. «Mi abuela me la enseñó». «¿Por qué?». «Su abuela».
Esteban sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Cómo se llama usted?» Lía Herrera», respondió, claramente incómoda con el interrogatorio. «¿Y usted es?» «Esteban Zambrano». El cambio fue instantáneo. La calidez en los ojos de Lía se transformó en hielo puro. «¿Zambrano?», escupió el apellido como si fuera veneno. «¿De los Zambrano de la Ciudad de México?» «Sí, pero…» «No me diga más». Lía cerró de golpe el cofre de su camión. «Ya sé qué tipo de hombre es usted». «No, espere, no me conoce. Conozco a su clase». La joven subió a la cabina del camión con movimientos bruscos. Hombres ricos que creen que con dinero pueden comprar todo, que pueden usar a las mujeres y después desecharlas como basura. Esteban se acercó a la ventanilla, desesperado. «Por favor, solo quiero hacerle una pregunta. Es sobre la canción, sobre cómo». «Aléjese de mí», gritó Lía, encendiendo el motor. «Y no se le ocurra seguirme, porque conozco cada camino de esta región mejor que usted». El camión arrancó con un rugido, levantando una nube de polvo que hizo toser a Esteban. En segundos, Lía había desaparecido en la carretera, dejando solo el eco de su rechazo y el aroma de diésel quemado. Esteban se quedó ahí parado, temblando no por el calor, sino por la conmoción. Esa forma de silbar, esos ojos, esa intensidad, y sobre todo, esa reacción violenta al escuchar su apellido. «¿Está bien, señor?» El empleado de la gasolinera se acercó con curiosidad. «Se ve medio pálido. Esa muchacha, Lía Herrera, ¿la conoce?» «Ah, sí, Lía es buena gente. Transporta mercancía por toda la región. Siempre ayuda a los pueblos más pobres. Lleva medicina y comida sin cobrar nada». «¿Vive aquí?» «No, vive como a 1 hora de aquí, con su abuela Soledad, pero pasa seguido por acá». «¿Por qué? ¿Le hizo algo?» No, para nada». Esteban sacó la cartera y le dio al hombre un billete de 500 pesos. «Quédese con el cambio». Regresó a su Mercedes como sonámbulo. La reunión de negocios ya no importaba. Nada importaba, excepto esa melodía que había despertado demonios, que creía enterrados. Mientras manejaba de vuelta hacia la ciudad, una sola pregunta martillaba en su cabeza. ¿Cómo era posible que una desconocida supiera la versión exacta de Cielito Lindo, que solo Renata conocía? Y más importante aún, ¿por qué el apellido Zambrano le provocaba tanto odio? El sol comenzaba a ponerse cuando Esteban llegó a su penthouse en Polanco. Camila lo esperaba con una pila de documentos y esa sonrisa que siempre usaba cuando quería saber demasiado. «¿Cómo le fue en la reunión?», preguntó, notando inmediatamente su estado. «Se ve extraño. Cancela todas mis citas de mañana», murmuró Esteban, dirigiéndose hacia su estudio. «Tengo que investigar algo». «¿Investigar qué?». Pero Esteban ya había cerrado la puerta, dejando a Camila con la palabra en la boca y una punzada de celos que no podía explicar. Solo en su oficina, rodeado de fotografías de sus desarrollos inmobiliarios, Esteban se sirvió un whisky y se hundió en su sillón de cuero. Por primera vez en 21 años, su mente no estaba en los negocios, estaba en una carretera polvorienta, en una melodía imposible, y en los ojos de una joven que lo odiaba sin conocerlo. «Cielito lindo, lindo cielo». La canción volvió a resonar en su memoria, llevándolo inevitablemente a esa noche fatal de hacía 2 décadas, la noche en que perdió todo lo que amaba, o al menos eso había creído hasta hoy. El rugido del motor del Kenworth se mezclaba con los acordes de Vicente Fernández que salían de la radio. Lía Herrera manejaba por la carretera serpenteante, con la destreza de alguien que había nacido en estos caminos. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, agarraban el volante con firmeza, mientras su mente seguía dándole vueltas al encuentro de esa tarde. Zambrano. Ese apellido le revolvía el estómago. «Pinches ricos de mierda», murmuró, cambiando de velocidad para tomar una curva pronunciada. «Todos son iguales». Había algo en los ojos de ese hombre que la había inquietado. No era la típica mirada lujuriosa que estaba acostumbrada a recibir de los empresarios que se topaba en sus rutas. Era algo más, profundo, más doloroso, pero daba igual. Un Zambrano era un Zambrano, y eso era todo lo que necesitaba saber. El pueblo de San Rafael apareció en el horizonte, con sus casitas de adobe y su iglesia colonial que había resistido 3 siglos de terremotos y revoluciones.
Lía redujo la velocidad al entrar por la calle principal, saludando con la bocina a los niños que corrían junto al camión. «¡Lía! ¡Lía!», gritaban, corriendo detrás del tráiler. «¿Qué trajiste hoy?». Se estacionó en la pequeña plaza del pueblo, junto a la fuente seca que hacía años no funcionaba. En la parte trasera del remolque llevaba sacos de arroz, frijol y latas de conservas que había comprado con su propio dinero en Guadalajara. No era mucho, pero para las familias de San Rafael significaba la diferencia entre cenar o acostarse con hambre. «Doña Carmen», gritó hacia una de las casitas. «Ya llegué». Una mujer mayor salió secándose las manos en el delantal. Seguida por varios vecinos que ya conocían la rutina, Lía no cobraba por estas entregas. De hecho, perdía dinero en cada viaje, pero Soledad le había enseñado que hay cosas más importantes que las ganancias. «Ay, mija», suspiró doña Carmen abrazándola. «Eres un ángel caído del cielo». «No exagere, doña, solo soy una camionera que anda por aquí». Lía sonrió, pero su corazón se calentó como siempre que ayudaba a su gente. «¿Cómo está su nieto? ¿Ya se le quitó la tos?». «Mucho mejor, gracias a las medicinas que trajiste la semana pasada». Mientras descargaban los víveres, Lía escuchó el familiar sonido de una motocicleta acercándose. Sonrió sin voltear a ver. Solo una persona en todo Michoacán manejaba una Harley Davidson con ese rugido característico. Otra vez jugando a la Robin Hood, la voz grave y cálida de Elías Morales la hizo voltear. Ahí estaba él, quitándose el casco y sacudiendo su cabello negro. A los 25 años, Elías tenía esas manos de mecánico que podían arreglar cualquier motor y esa sonrisa torcida que había hecho suspirar a más de una muchacha en la región. Pero él solo tenía ojos para Lía. «No estoy jugando a nada», respondió ella, sintiendo esa familiar calidez en el pecho que siempre experimentaba cuando lo veía. «Solo hago lo que hay que hacer. Ya sé. La mujer más terca de todo Michoacán no va a cambiar de opinión». Elías se acercó y la ayudó a bajar un saco particularmente pesado. «¿Cómo te fue en Guadalajara?». «Bien, conseguí un flete que me paga el viaje de regreso». Mintió. En realidad había usado sus ahorros para comprar los víveres, pero Elías se preocupaba demasiado por sus finanzas. «¿Tú qué haces aquí? Se supone que estás en el taller». «Terminé temprano. Y además», se acercó más, bajando la voz. «Quería verte». Lía sintió que se sonrojaba y se volvió hacia los sacos para disimular. Elías llevaba años confesándole sus sentimientos, pero ella siempre encontraba excusas para mantener las cosas en el territorio de la amistad. No porque no sintiera algo por él, sino porque tenía miedo de amar y perder, como le había pasado a su madre biológica según le contaba Soledad. «Elías, ya hablamos de esto». Lo sé. Solo digo que quería verte». Él levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa no desapareció. «¿Todo bien con el camión?». «Perfecto. Tu mantenimiento es mejor que el de cualquier agencia». «Para ti, siempre lo mejor», murmuró él. Y Lía sintió que su resistencia se debilitaba un poco más. El momento se rompió cuando una camioneta Toyota blanca se estacionó cerca de ellos. De ella bajó un hombre que Lía no reconoció. Alto, bien vestido, con esa confianza que solo dan el dinero y la educación cara. «Disculpen», dijo el extraño, acercándose con una sonrisa que Lía inmediatamente catalogó como falsa. «¿Alguno de ustedes conoce a una tal Lía Herrera?». Elías se puso tenso inmediatamente, colocándose sutilmente entre el desconocido y Lía. «¿Quién pregunta?», respondió con voz fría. «Bruno Zambrano». El hombre extendió la mano, que Elías ignoró completamente. «Ando buscando a la señorita Herrera por un asunto de negocios». Lía sintió que la sangre se le helaba. Otro Zambrano. El universo se estaba burlando de ella. «¿Qué clase de negocios?», preguntó, saliendo de detrás de Elías. Bruno la miró de arriba a abajo, con una expresión que no supo interpretar. Había algo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo un fantasma. «Mi padre quiere contratarla para algunos transportes. Fletes muy bien pagados». Bruno sacó una tarjeta de presentación. «Si está interesada, puede llamarme». «No estoy interesada». Lía cruzó los brazos. «No trabajo para su familia. Ni siquiera ha escuchado la oferta». «No necesito escucharla. Conozco a su clase de gente». Bruno frunció el ceño. «¿Mi clase de gente? ¿No me conoce?». «Conozco lo suficiente». Lía dio un paso hacia él, y Elías se tensó listo para intervenir.
Sé que los Zambrano son de esos que piensan que con dinero pueden comprar todo, que usan a las mujeres y después las tiran como basura. ¿De qué está hablando? Bruno parecía genuinamente confundido. No sé qué le han contado de mi familia, pero me han contado lo suficiente. Lía señaló hacia su camión. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Bruno no se movió. Escuche, señorita Herrera. Mi padre, él no es como usted piensa. Ha pasado por mucho dolor en su vida. Y eso me debería importar. Tal vez, especialmente si supiera por qué está tan interesado en conocerla. Algo en el tono de Bruno hizo que Lía se detuviera. Había una urgencia en su voz que no parecía fingida. ¿Qué quiere decir con eso? Bruno dudó, como si estuviera luchando consigo mismo. Mi padre, ayer regresó de un viaje muy cambiado. Dice que escuchó a alguien cantando una canción que le recordó a su esposa muerta. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cielito lindo. Tenía que ser esa. No sé de qué me habla. Creo que sí sabe. Bruno se acercó un paso. Y creo que hay cosas sobre su pasado que no conoce. Mi pasado no es asunto suyo. Puede que sí lo sea. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. Finalmente, Elías intervino. Escuche, amigo. La señorita le dijo que no está interesada. Respete su decisión. Bruno miró a Elías por primera vez realmente, notando la forma protectora en que se colocaba junto a Lía. Y usted es Elías Morales, su mecánico, su amigo, y la persona que le va a pedir amablemente que se largue de aquí si no deja de molestarla. Bruno sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era casi triste. Entiendo. Tiene suerte de tener a alguien que la proteja así. Se volvió hacia Lía una última vez. Si cambia de opinión, o si alguna vez quiere conocer la verdad sobre su familia, mi número está en la tarjeta. No voy a cambiar de opinión. Eso espero, aunque algo me dice que la verdad tiene forma de salir a la luz. Queramos o no. Bruno subió a su camioneta y se alejó, dejando a Lía con un nudo en el estómago y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Estás bien? Elías puso una mano en su hombro. Te pusiste muy pálida. Estoy bien, mintió. Solo odio a esa gente. ¿Qué crees que quería decir con eso de tu familia? Lía se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, pero por dentro su mente se aceleraba. Soledad nunca le había contado mucho sobre sus padres biológicos, solo que su madre había sido abandonada por un hombre rico y había muerto en el parto. ¿Era posible que ese hombre fuera un Zambrano? No importa, dijo finalmente. Sea lo que sea que quieran de mí, no me interesa. Pero mientras terminaba de entregar los víveres a las familias de San Rafael, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos del hombre mayor en la gasolinera. Había dolor en esa mirada, un dolor que ella reconocía porque lo veía en el espejo cada vez que pensaba en sus padres. El sol se ponía cuando finalmente emprendió el camino de regreso a casa, con Elías siguiéndola en su motocicleta como siempre hacía para asegurarse de que llegara sana y salva. Necesitaba hablar con Soledad, necesitaba respuestas, y por primera vez en su vida, temía lo que podría descubrir. 21 años atrás. Hospital General de la Ciudad de México. La lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital como puños desesperados. Soledad Herrera ajustó su cofia de enfermera y revisó por tercera vez el expediente de Renata Zambrano. Todo parecía normal. Embarazo de 38 semanas, controles prenatales perfectos, una bebé sana esperando nacer. Pero algo en el ambiente esa noche la tenía inquieta. Enfermera Herrera, la llamó el doctor Martínez desde el pasillo. La señora Zambrano está pidiendo por usted. Dice que solo usted la tranquiliza. Soledad sonrió. Renata era una de esas pacientes especiales que se quedan grabadas en el corazón. Dulce, educada, siempre preocupada por no molestar al personal. Y esa forma tan tierna de cantarle a su bebé. Entró a la habitación privada donde Renata descansaba, su vientre prominente moviéndose ligeramente con los movimientos de la niña. ¿Cómo se siente, señora Zambrano? Nerviosa, admitió Renata, acariciando su abdomen. Esteban tuvo que ir a una reunión urgente, pero prometió estar aquí para el parto. Es solo que tengo un mal presentimiento. Son nervios normales. Todas las primerizas los tienen. No es mi primera bebé. Renata sonrió tristemente. Esteban tiene un hijo de su primer matrimonio, Bruno. Es un muchacho difícil.
pero yo lo quiero como si fuera mío. Soledad se sentó en la silla junto a la cama. Había aprendido que a veces las pacientes necesitaban hablar más que medicina. Esta bebé será diferente. Va a unir a la familia. Eso espero. Renata comenzó a tararear suavemente. Cielito lindo. Lindo cielo. Es su canción favorita. Cada vez que la canto, se mueve como si estuviera bailando. Es una canción hermosa. Mi madre me la cantaba cuando era niña. Ahora se la canto a ella. Renata hizo una pausa. Soledad, si algo me pasara, no diga esas cosas. Solo, prométeme que cuidarás de ella, que te asegurarás de que esté bien. Soledad tomó la mano de Renata, notando lo fría que estaba. No va a pasar nada malo. Se lo prometo. Pero las promesas, como Soledad aprendería esa noche, a veces se cumplen de formas que nunca imaginamos. 2 horas después, los gritos desgarraron el silencio del hospital. Accidente en la carretera federal, gritó el paramédico mientras empujaba la camilla. Mujer embarazada, impacto múltiple, perdió mucha sangre. Soledad corrió hacia la sala de emergencias y su corazón se detuvo. Renata yacía inconsciente, su hermoso vestido azul empapado en sangre, su respiración entrecortada. ¿Qué pasó?, preguntó al paramédico mientras preparaban todo para cirugía de emergencia. El carro se salió de la carretera en una curva. Muy raro. La lluvia no estaba tan fuerte. Parece que otro vehículo la empujó, pero se dio a la fuga. En la sala de cirugía, Soledad asistió al doctor Martínez mientras luchaban por salvar 2 vidas. Renata había entrado en trabajo de parto prematuro debido al trauma, pero sus lesiones internas eran severas. La bebé está bien, murmuró el doctor. Pero la madre... Renata abrió los ojos por un momento, buscando la mirada de Soledad. Mi niña, susurró con voz apenas audible. Cuídala, cielito lindo, para que no llore. Fueron sus últimas palabras. La bebé nació llorando, perfecta y saludable. Ajena a la tragedia que acababa de marcar su entrada al mundo, Soledad la tomó en brazos, sintiendo un amor inmediato y feroz por esa pequeña vida. Hay que llamar al padre, dijo el doctor, agotado. Yo me encargo, murmuró Soledad, pero algo la detuvo cuando salía de la sala. Voces en el pasillo, voces que no debían estar ahí a esas horas. ¿Estás seguro de que murió? Era una voz masculina, grave, con un acento que delataba dinero y poder. Sí, señor Beltrán. Tanto la madre como la bebé. El reporte médico ya está listo. Soledad se asomó discretamente por la esquina. Un hombre mayor, elegantemente vestido, hablaba con uno de los doctores residentes, un doctor que no había participado en la cirugía. Perfecto. Mi asociado Zambrano estará devastado, por supuesto, pero estas cosas pasan, y los documentos que Renata tenía sobre las irregularidades de la empresa murieron con ella. Soledad sintió que la sangre se le helaba. Entendió inmediatamente. El accidente no había sido accidente. Y ese hombre, Beltrán, había pagado para que falsificaran el reporte. Y si Zambrano quiere ver los cuerpos, los identificaremos tan dañados por el accidente que será mejor cremación inmediata. Trauma. Ya sabe, más humano. La bebé se movió en los brazos de Soledad, y ella la apretó instintivamente contra su pecho. Si esos hombres creían que la niña estaba muerta, significaba que su vida corría peligro. Con el corazón martillando, Soledad regresó a la sala de cirugía donde yacía el cuerpo de Renata. Le susurró una promesa que cambiaría todo. Te juro por mi alma que tu hija vivirá, y cuando sea el momento, conocerá la verdad. Los siguientes minutos fueron los más largos de su vida. Soledad falsificó los reportes médicos, aprovechando el caos de esa noche tormentosa. Oficialmente, tanto madre como hija habían muerto por las lesiones del accidente, pero en realidad, Soledad envolvió a la bebé en una manta del hospital y la sacó por la salida de emergencia del personal, donde su hermano la esperaba con el carro. ¿Estás loca, Sole?, le dijo Ramón mientras manejaba hacia el pueblo. ¿Qué vamos a hacer con una bebé? Salvarle la vida, respondió ella, meciendo a la pequeña, y darle el amor que se merece. Le puso el nombre de Lía, que significa la que trae buenas noticias, porque a pesar de la tragedia, esa niña representaba esperanza, esperanza de que algún día la justicia se haría. Presente, casa de Soledad.
Los recuerdos siempre regresaban cuando Soledad miraba a Lía dormir. Ahora, 21 años después, observaba a su nieta adoptiva a través de la ventana, mientras descargaba el camión en el patio. Lía había crecido hermosa y fuerte, con la misma determinación férrea de su madre biológica, pero también había heredado esa forma particular de tararear "cielito lindo" que la delataba ante cualquiera que hubiera conocido a Renata. Como Esteban Zambrano, Soledad había sabido que este día llegaría. Durante años había preparado mentalmente este momento, cuando el pasado regresara a cobrar sus deudas. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Lía entró a la casa con esa expresión preocupada que Soledad conocía tan bien. «Abuela, tenemos que hablar». «¿Qué pasó, mija?» Lía se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. «Hoy me buscó un hombre, un Zambrano. Dice que su padre quiere conocerme por una canción que escuchó». Soledad sintió que el mundo se tambaleaba, pero mantuvo la compostura. «¿Qué canción? Cielito lindo». El que dijo que yo la silbaba como su esposa muerta. El silencio se extendió entre ellas como una herida abierta. Soledad sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que había estado posponiendo durante 2 décadas. «Abuela». La voz de Lía se quebró ligeramente. «¿Hay algo que no me has contado sobre mis padres?» Soledad miró a los ojos a la joven que había criado como su propia nieta. Esos ojos que eran idénticos a los de Renata, llenos de fuerza, pero también de vulnerabilidad. «Siéntate bien, mija. Hay cosas que necesitas saber». «¿Qué cosas?» «Sobre tu madre, sobre por qué murió y sobre por qué ese hombre te está buscando». Lía se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos de apretar las manos. «¿Lo conocías? ¿Al padre de ese hombre?» Soledad cerró los ojos, reuniendo valor para las palabras que cambiarían todo. «Sí, mija, lo conocía, y tú también deberías conocerlo». «¿Por qué?» Soledad tomó las manos de Lía entre las suyas, notando lo frías que estaban. «Porque Esteban Zambrano no es solo el hombre que escuchó tu canción. Es tu padre, Lía, tu padre biológico». El sonido que salió de la garganta de Lía no fue completamente humano. Era dolor puro, mezclado con incredulidad y rabia. ¿Qué estás diciendo? Tu madre se llamaba Renata, Renata Zambrano, y no murió en el parto como siempre te dije. La mataron para silenciarla, y yo te salvé fingiendo que habías muerto también». Lía se levantó tan bruscamente que derribó la silla. «No, eso es mentira. Mi padre era un cabrón rico que abandonó a mi madre. Me lo dijiste tú. Te mentí para protegerte». Soledad se levantó también, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Si hubieran sabido que estabas viva, te habrían matado también. No te creo, no te creo». Pero incluso mientras gritaba, Lía sabía en su corazón que era verdad. Demasiadas cosas comenzaban a tener sentido. La forma en que Soledad siempre cambiaba de tema cuando preguntaba por sus padres. La tristeza en sus ojos cada vez que cantaba «Cielito lindo». La forma en que siempre la había protegido de cualquier contacto con gente rica o poderosa. «Lía, por favor». 21 años. La voz de Lía se quebró completamente. 21 años de mentiras. 21 años protegiéndote de la verdad que podría haberte matado. Lía corrió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Él sabe? ¿Ese hombre sabe que soy su hija?» «No lo creo, pero pronto lo sabrá. La forma en que cantas esa canción es exactamente como tu madre. Él va a darse cuenta». Lía salió corriendo hacia la noche, dejando a Soledad sola con 21 años de secretos finalmente expuestos y el peso terrible de saber que lo peor aún estaba por venir. Porque si Esteban había encontrado a Lía, otros también podrían hacerlo. Y Octavio Beltrán seguía vivo. Esteban no había dormido en 3 días. Su oficina parecía el centro de operaciones de una investigación policial. Fotografías, mapas de la región, computadoras abiertas con búsquedas sobre transportistas locales y una pizarra llena de notas que solo él entendía. Camila entró con una bandeja de café, tratando de disimular su preocupación y algo más que no quería reconocer. «Celos. Esteban, tienes que comer algo. No puedes seguir así. Estoy bien», murmuró él sin levantar la vista de las fotografías que había mandado imprimir del sistema de cámaras de seguridad de la gasolinera. «¿Conseguiste el contacto del empleado?» «Sí, pero... ¿no crees que estás exagerando?»
Solo fue una canción. Esteban la miró por primera vez en horas, y Camila se estremeció ante la intensidad de su mirada. No era solo una canción, Camila. Era exactamente la misma melodía, con las mismas pausas, las mismas variaciones que Renata. Renata murió hace 21 años, interrumpió ella, sintiendo una punzada de dolor al ver cómo se iluminaban los ojos de él al mencionar a su difunta esposa. Tal vez solo es una coincidencia. No hay coincidencias de este tipo. Camila suspiró, sabiendo que había perdido esta batalla antes de comenzarla. Llevaba 5 años trabajando para Esteban, 5 años esperando que él notara que ella era algo más que una secretaria eficiente. Pero ni siquiera cuando se había quedado hasta tarde organizando cenas románticas o usando vestidos que costaban la mitad de su salario, él la había mirado como miraba las fotografías de esa camionera desconocida. ¿Qué necesitas que haga? Contrata a Investigaciones Omega, los mejores. Quiero saber todo sobre Lía Herrera, dónde nació, quiénes son sus padres, dónde ha vivido, todo. ¿No sería más fácil simplemente hablar con ella? Ya viste cómo reaccionó Bruno. Me odia sin conocerme. Dice que conoce a mi clase de gente. Esteban se masajeó las sienes. Hay algo más detrás de eso. Camila tomó el teléfono para hacer las llamadas, pero una parte de ella esperaba que esta obsesión fuera solo una fase que pasaría pronto. No tenía idea de que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. Mientras tanto, en el pueblo de San Rafael, Lía manejaba su camión con una furia que asustaba hasta a los conductores más temerarios de la carretera. Las palabras de Soledad resonaban en su cabeza como campanazos. Esteban Zambrano es tu padre. Había pasado la noche entera dando vueltas por los caminos rurales, tratando de procesar una revelación que destrozaba todo lo que creía saber sobre sí misma. Cuando finalmente regresó a casa al amanecer, Soledad la esperaba en el portal con los ojos rojos de llorar. «Mija, tenemos que hablar con calma. No hay nada que hablar». Lía bajó del camión dando un portazo. «Me mentiste durante 21 años. ¿Qué más puedo necesitar saber? Muchas cosas, sobre tu madre, sobre por qué tuve que hacer lo que hice, sobre el peligro que...» «Al carajo el peligro», gritó Lía. «Si ese hombre es mi padre, tengo derecho a saberlo». Soledad se acercó con cuidado, como si se aproximara a un animal herido. «Siéntate conmigo, por favor», contra su mejor juicio. Lía se dejó caer en una de las sillas del portal. Soledad desapareció un momento y regresó con una caja de madera que Lía nunca había visto. «Tu madre me dejó esto para ti». Cartas que escribió durante su embarazo. Las manos de Lía temblaron cuando tomó la primera carta. La letra era delicada, femenina. «Para mi pequeña estrella, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y que Soledad cumplió su promesa de cuidarte. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida, que cada patadita que das en mi vientre me llena de felicidad. Pequeña estrella», murmuró Lía. Por esto, Soledad tomó delicadamente la muñeca izquierda de Lía, donde tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella. «Tu madre decía que era la señal de que serías especial». Lía siguió leyendo, las lágrimas borrando algunas palabras. «Tu padre es un buen hombre, aunque está herido por su pasado. Esteban no sabe demostrar amor, pero lo siente profundamente. Si algo me pasa, espero que algún día puedan conocerse y sanarse mutuamente. Esto no puede ser real», susurró Lía. «Si me quería tanto, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué creyó que estaba muerta? Porque yo falsifiqué los reportes médicos», admitió Soledad, «para salvarte la vida». Antes de que Lía pudiera responder, el sonido de un motor se acercó por el camino de tierra. Era Bruno Zambrano, en su Toyota blanco. «¿Qué quiere ahora?», murmuró Lía, secándose las lágrimas. Bruno bajó del carro con las manos visibles, en gesto de paz. «Buenos días, señora», saludó a Soledad. «Lía, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar con usted. Es sobre mi padre, está obsesionado contigo. Ha contratado investigadores. No ha dormido en días. Dice que eres idéntica a alguien que conoció». Lía intercambió una mirada con Soledad. «¿Idéntica a quién?». «A su segunda esposa, mi madrastra, Renata». El nombre golpeó a Lía como un puñetazo. Soledad se puso de pie lentamente. «Joven, ¿podría decirme cómo murió su madrastra?». Bruno la miró con curiosidad. «En un accidente de carro. Estaba embarazada. Iba al hospital para un chequeo rutinario.
Se salió de la carretera por la lluvia. Tanto ella como el bebé murieron. ¿Hace cuánto tiempo? 21 años. ¿Por qué? Lía sintió que el mundo giraba a su alrededor. 21 años. La edad exacta que ella tenía. Soledad se acercó a Bruno con una expresión que él no supo interpretar. Joven. ¿Su padre alguna vez mencionó alguna marca particular que tenía su esposa? ¿Algo que la identificara? Sí. Bruno frunció el ceño, tratando de recordar. Decía que tenía una marca de nacimiento en forma de estrella en la muñeca. ¿Por qué lo pregunta? Soledad tomó la mano de Lía y la extendió hacia Bruno, mostrando la pequeña estrella en su piel. Bruno retrocedió como si hubiera visto un fantasma. No, no puede ser. Su madrastra no murió en el parto, dijo Soledad con voz firme. La mataron para silenciarla, y esta joven no es Lía Herrera, es la hija de Renata Zambrano, su hermana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bruno se quedó mirando la marca de nacimiento, luego el rostro de Lía, buscando parecidos que ahora parecían obvios. ¿Estás segura? Completamente. Bruno se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, mi padre. Necesita saber esto. Necesita... No, gritó Lía, poniéndose de pie. Ese hombre me abandonó. Creyó que estaba muerta y siguió con su vida como si nada. No entiende. Bruno se acercó con urgencia. Mi padre nunca se recuperó de esa pérdida. Se volvió frío, distante, hasta conmigo. La muerte de Renata y del bebé lo destrozó. Pues que se joda. Lía escupió las palabras. Crecí sin padre, pensando que era una bastarda no deseada. Era deseada, interrumpió Bruno. Esperaba a esa bebé como si fuera la segunda venida de Cristo. Habló de ustedes hasta que yo le dije que no podía más con el tema. Lía lo miró con odio, pero también con algo que no quería reconocer. Esperanza. ¿Por qué debería creerte? Porque he pasado 35 años odiando a mi padre por ser un hombre frío y distante. Pero ahora entiendo por qué. No es que no supiera amar, es que tenía miedo de volver a perder lo que amaba. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lía sin que pudiera controlarlas. Aunque eso fuera cierto, ya es muy tarde. Soy otra persona. He vivido otra vida. No es tarde. Bruno se acercó más. Nunca es tarde para una familia. Yo ya tengo familia, señaló a Soledad. Esta mujer me crió, me amó, me protegió. Ella es mi familia, y siempre lo será, dijo Soledad suavemente. Pero eso no significa que no puedas tener más familia. Lía se volvió hacia ella, sintiéndose traicionada. Tú también, mija, he guardado este secreto durante 21 años para protegerte. Pero ya no eres una niña indefensa. Eres una mujer fuerte que puede tomar sus propias decisiones. Mi decisión es no tener nada que ver con los Zambrano. Está bien, dijo Bruno. Pero al menos déjame darte algo. Sacó su cartera y extrajo una fotografía vieja. Era Renata, embarazada, sonriendo a la cámara con una mano en su vientre prominente. Lía tomó la foto con manos temblorosas. Era como verse a sí misma en un espejo del pasado. Los mismos ojos, la misma sonrisa, hasta la misma forma de inclinar la cabeza. Se la tomé yo, murmuró Bruno. 2 semanas antes del accidente, estaba cantándole «Cielito lindo» al bebé cuando disparé. Lía cerró los ojos, abrumada por la evidencia irrefutable de su origen. ¿Qué quieres de mí? Nada, solo que sepas la verdad, y que si algún día cambias de opinión sobre conocer a tu padre, él va a estar esperando. Bruno subió a su camioneta, pero antes de arrancar gritó: «Y Lía, mi padre no es perfecto, pero es un buen hombre que ha sufrido mucho. Si le das una oportunidad, podrías encontrar en él al padre que siempre has necesitado». Cuando se fue, Lía se quedó mirando la fotografía, tratando de imaginar cómo habría sido su vida si todo hubiera sido diferente. «¿Qué hago ahora, abuela?» Soledad la abrazó como cuando era niña. «Lo que tu corazón te diga, mija, pero recuerda que los secretos siempre salen a la luz, y cuando eso pase, es mejor estar preparada». Lo que ninguna de las dos sabía era que, en ese mismo momento, los investigadores contratados por Camila ya habían entregado su reporte preliminar a una persona que no debía tenerlo, y Octavio Beltrán acababa de descubrir que su secreto más peligroso estaba vivo. La oficina de Octavio Beltrán en el piso 40 de Torre Reforma
Emanaba poder y dinero. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, mientras muebles de cuero italiano y obras de arte originales completaban la decoración. Pero esa mañana, el hombre de 63 años no prestaba atención a los lujos que había acumulado durante décadas de negocios turbios. Su atención estaba completamente enfocada en el reporte que tenía en sus manos. Sujeto: Lía Herrera. Edad: 21 años. Ocupación: transportista independiente. Familia conocida: Soledad Herrera, abuela adoptiva, enfermera retirada del Hospital General. Las manos de Octavio temblaron ligeramente al leer esa última línea. Soledad Herrera, el nombre que había tratado de borrar de su memoria durante 21 años. Martínez, gritó hacia la puerta. Su asistente personal, un hombre nervioso de 40 años, entró inmediatamente. Sí, señor Beltrán. ¿Quién contrató esta investigación sobre la tal Lía Herrera? Martínez consultó sus notas. Una tal Camila Cortés, de Inmobiliaria Zambrano, aparentemente actuando por órdenes de su jefe. Octavio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esteban había encontrado a la niña. Después de 21 años, el fantasma de Renata había regresado para destruirlo. Cancela todas mis citas de hoy y consígueme toda la información que puedas sobre esta Lía Herrera. Cuando Martínez salió, Octavio se dirigió al bar privado de su oficina y se sirvió un whisky doble a pesar de que apenas pasaban de las 10 de la mañana. Sus manos ya no temblaban por nerviosismo, sino por rabia. Había construido un imperio sobre los cimientos de esa noche tormentosa de 1993. Las empresas constructoras de Esteban, las licencias gubernamentales obtenidas con sobornos, los contratos millonarios conseguidos con documentos falsificados. Todo había sido posible porque Renata Zambrano y sus pruebas habían desaparecido para siempre, o eso había creído. Tomó su teléfono privado y marcó un número que no había usado en años. Rodríguez, soy Beltrán. Sí, después de tanto tiempo. Necesito un favor grande, en el pueblo de San Rafael. Soledad se movía por su pequeña casa como un fantasma, desde la conversación con Bruno 2 días atrás. Había sentido un peso en el pecho que no podía quitarse. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas hace 21 años. Lía había salido temprano esa mañana con un flete a Guadalajara, pero Soledad sabía que su nieta adoptiva estaba usando el trabajo como excusa para evitar tomar decisiones difíciles. La fotografía de Renata había quedado sobre la mesa de la cocina, como una acusación silenciosa. El sonido de pasos en el portal la alertó. Pensó que sería Elías, que había estado pasando más seguido desde que notó el estado emocional de Lía. Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado. Esteban Zambrano estaba ahí, parado en su humilde portal como si hubiera caminado directamente desde sus pesadillas. A los 52 años, seguía siendo un hombre imponente, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de décadas de dolor. Vestía ropa casual pero cara, tratando de no parecer fuera de lugar en el ambiente rural. «¿Soledad Herrera?», preguntó con voz ronca. Ella asintió, sin poder hablar. Había imaginado este momento miles de veces, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. «Soy Esteban Zambrano, creo que tenemos que hablar». Soledad se hizo a un lado para dejarlo pasar, notando cómo él miraba cada detalle de la casa con una intensidad que la ponía nerviosa. «¿Quiere café?» «No, gracias. Solo quiero respuestas». Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Esteban tomó la fotografía de Renata, y su expresión se descompuso. «¿Esta foto? ¿Cómo la tiene? Su hijo me la trajo hace 2 días. Bruno estuvo aquí». «Sí, y le contamos la verdad». Esteban levantó la vista bruscamente. «¿Qué verdad?». Soledad respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo, que Lía es su hija, la hija de Renata. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener sustancia física. Esteban se quedó inmóvil, procesando palabras que había soñado escuchar durante 21 años. Eso es imposible. Mi hija murió en el accidente. Vi el certificado de defunción, falsificado por mí. ¿Qué? Soledad se levantó y fue hacia el armario donde guardaba sus recuerdos más preciados.
Regresó con una caja que contenía documentos médicos originales, fotografías del hospital y una pequeña manta de bebé manchada de sangre. Esa noche, yo estaba de turno cuando trajeron a Renata. Asistí en la cirugía. Su hija nació bien, pero Renata murió. Lo sé, pero antes de morir, escuché una conversación que no debía escuchar, entre Octavio Beltrán y uno de los doctores residentes. Estaban planeando falsificar el reporte para hacer parecer que tanto madre como bebé habían muerto. Esteban se puso de pie bruscamente, derribando la silla. Octavio. ¿Qué tiene que ver Octavio con esto? Era él quien había mandado matar a Renata, por los documentos que ella tenía sobre las irregularidades de su empresa. Eso es imposible. Octavio es mi socio, mi amigo. Su amigo mató a su esposa para proteger sus secretos. Y habría matado a su hija también si hubiera sabido que estaba viva. Esteban se tambaleó, agarrándose de la mesa para no caer. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué dejaste que creyera durante 21 años que mi hija estaba muerta? Porque si Beltrán hubiera sabido que estaba viva, habría mandado matarla, y probablemente a mí también. Pero después, cuando pasaron los años, y arriesgar su vida, exponerla a un mundo donde los que mataron a su madre seguían libres, Soledad se acercó a él. La crié como mi propia nieta. Le di amor, educación, valores. La protegí. Me robaste 21 años con mi hija. Le salvé la vida. Esteban se dejó caer en la silla, abrumado por revelaciones que destrozaban todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lía? Trabajando. Salió temprano con un flete. Quiero verla. Quiero hablar con ella. Soledad negó con la cabeza. No va a querer hablar con usted. Le enseñé a odiar a los ricos, especialmente a los Zambrano. Le dijiste que yo. Le dije que su padre era un hombre rico que había abandonado a su madre. Era más seguro que odiara su origen que lo buscara. Esteban se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mi propia hija me odia. Con razón. Desde su perspectiva. Usted es el enemigo. Tengo que arreglar esto. Tengo que explicarle. No va a escucharlo. Esta mañana se fue furiosa, diciendo que nunca querría conocer al hombre que abandonó a su madre. Esteban se puso de pie con determinación renovada. Entonces haré que me escuche. Es mi hija, mi sangre, y también es una joven independiente y terca que no le debe nada a nadie, especialmente a un padre que nunca supo que existía. El sonido de un motor acercándose los interrumpió, pero no era el Kenworth de Lía, era una motocicleta. Elías entró por la puerta trasera como siempre hacía, pero se detuvo en seco al ver a Esteban. ¿Quién es usted?, preguntó con voz desconfiada. Elías, intervino Soledad. Te presento a Esteban Zambrano, el padre biológico de Lía. El joven mecánico retrocedió como si hubiera visto una serpiente. Este es el cabrón que abandonó a Lía. No abandoné a nadie, saltó Esteban. No sabía que existía. Ah, sí, muy conveniente. Es la verdad. Elías se volvió hacia Soledad. ¿Lía sabe que está aquí? No, y mejor que siga así hasta que esté lista. ¿Lista para qué? Para que este tipo aparezca después de 21 años exigiendo derechos que nunca se ganó. Esteban dio un paso hacia Elías, pero el joven no retrocedió. Escúcheme bien, muchacho. Esa es mi hija. Esa mujer no es su nada, es la mujer que amo y que he protegido desde que éramos niños. Usted no tiene derecho a aparecerse aquí y destrozar su vida. ¿Destrozar? Soy su padre. Los padres se ganan ese título día a día, no por accidente biológico. Soledad se interpuso entre los dos hombres antes de que la situación escalara. Basta. Los dos aman a Lía, pero van a tener que encontrar la forma de coexistir. Yo no voy a coexistir con nadie, gruñó Elías. Lía puede tomar sus propias decisiones, pero no voy a dejar que nadie la lastime. ¿Y quién dice que quiero lastimarla? La historia. Los ricos como usted siempre terminan lastimando a la gente como nosotros. Esteban estaba a punto de responder cuando otro motor se escuchó acercándose. Esta vez sí era el Kenworth de Lía. Los tres se quedaron inmóviles, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Lía entró por la puerta principal silbando «Cielito lindo», pero se detuvo abruptamente al ver la escena en su cocina. Sus ojos se movieron de Soledad a Elías, y finalmente se posaron en Esteban. El reconocimiento fue instantáneo. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz helada.
Esteban se puso de pie lentamente, estudiando cada línea del rostro de su hija. Era como ver a Renata a los 20 años. Vine a buscar a mi hija. Su hija está muerta. Ha estado muerta durante 21 años. No, Lía, mi hija está viva. Y está parada frente a mí. El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Soledad. Ella contestó con voz temblorosa. Diga, ¿qué? No, debe ser un error. ¿Está seguro? Colgó con rostro pálido. ¿Qué pasa, abuela? Era el hospital de Morelia. Alguien estuvo preguntando por los archivos médicos de 1993, específicamente por el caso de Renata Zambrano. Esteban sintió que la sangre se le helaba. Octavio, ¿cómo supo que estábamos investigando?, murmuró Soledad. La respuesta llegó en forma del teléfono de Esteban. Camila, Esteban, gracias a Dios que contestas. Tengo que contarte algo terrible. Creo que cometí un error. ¿Qué error? Los investigadores que contraté. Parece que alguien más tuvo acceso al reporte. No sé cómo, pero... Esteban cerró los ojos, entendiendo las implicaciones. Octavio sabe que Lía está viva. Y en ese momento, todos en esa pequeña cocina entendieron que el peligro que Soledad había tratado de evitar durante 21 años acababa de encontrarlos. El silencio en la cocina de Soledad era tan denso que parecía dificultar la respiración. Lía miraba fijamente a Esteban, procesando las palabras que acababa de escuchar. Octavio sabe que Lía está viva. ¿Quién carajo es Octavio?, preguntó con voz ronca. Esteban cerró el teléfono y se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba dolor y urgencia. El hombre que mató a tu madre, mi ex socio, y ahora que sabe que existes, va a tratar de terminar lo que empezó hace 21 años, completó Soledad, llevándose una mano temblorosa al pecho. Elías se acercó instintivamente a Lía, colocándose en posición protectora. Nadie va a tocar a Lía mientras yo esté vivo. Con todo respeto, muchacho, dijo Esteban con gravedad. No tienes idea con qué clase de hombre estamos tratando. Octavio Beltrán no es un matón de barrio. Es un empresario multimillonario con conexiones en el gobierno y el crimen organizado. No me importa quién sea, Lía es. Ya basta, gritó Lía, sorprendiendo a todos. Basta de hablar de mí como si no estuviera aquí. Basta de decidir qué es mejor para mí. Se dirigió hacia Esteban con pasos firmes, la rabia brillando en sus ojos. ¿Usted quiere que crea que es mi padre? Después de 21 años aparece aquí con una historia sobre conspiraciones y asesinos. Lía, es la verdad. No me diga Lía, le gritó en la cara. No tiene derecho a llamarme por mi nombre. No tiene derecho a nada. Esteban retrocedió como si hubiera recibido una bofetada, pero no apartó la mirada. Tienes razón, no tengo derechos, pero sí tengo responsabilidades, y mi responsabilidad es protegerte. No necesito su protección. He vivido 21 años sin usted, y durante esos 21 años yo he muerto un poco cada día, creyendo que habías muerto conmigo. Las palabras salieron con tal dolor que hasta Lía se detuvo. Esteban continuó, con la voz quebrada. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que un día desperté y decidí olvidar que tenía una hija? Cada mañana durante más de 2 décadas he vivido con la culpa de no haber protegido a tu madre, de no haber estado ahí cuando me necesitaba. Pues debió haber estado, murmuró Lía, pero con menos veneno. Tienes razón. Debí estar ahí. Debí sospechar de Octavio. Debí protegerlas a ambas, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de protegerte ahora. Soledad se acercó a Lía y tomó su mano. Mija, sé que es difícil, pero él tiene razón sobre Octavio. Si ese hombre sabe que estás viva, ¿por qué debería importarle? Eso pasó hace 21 años, porque tú eres la única evidencia viviente de su crimen, explicó Esteban, y porque tu madre escondió documentos que podrían destruirlo. ¿Qué documentos? Soledad intercambió una mirada con Esteban antes de dirigirse a un viejo baúl en la esquina de la sala. Regresó con una carpeta amarillenta. Tu madre me entregó esto la noche antes del accidente. Me dijo que si algo le pasaba, lo guardara hasta que fueras lo suficientemente mayor para entenderlo. Lía abrió la carpeta con manos temblorosas. Estaba llena de contratos, transferencias bancarias, fotografías de reuniones clandestinas y grabaciones en pequeños casetes. ¿Qué es todo esto? Evidencia de años de fraude, lavado de dinero.
Sobornos a funcionarios públicos. Esteban revisó los documentos con expresión sombría. Renata trabajaba en el departamento legal de mi empresa. Descubrió que Octavio estaba usando nuestros proyectos para blanquear dinero del narcotráfico. ¿Y usted no sabía nada? Esteban la miró directamente a los ojos. No, y esa es una culpa que cargo todos los días. Debí haber prestado más atención a lo que pasaba en mi propia empresa. Lía siguió revisando los papeles, deteniéndose en una carta escrita con la letra de Renata. Si estás leyendo esto, significa que Octavio descubrió lo que sé, Esteban. Perdóname por no haberte contado antes, pero tenía miedo de que le dijeras algo sin querer. Beltrán es peligroso, y estas evidencias son la única forma de detenerlo. Protege a nuestra hija. No dejes que él gane. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lía sin que pudiera controlarlas. Mi madre murió por esto. Murió tratando de hacer lo correcto, dijo Esteban suavemente. Era la mujer más valiente que conocí, por primera vez desde que había entrado. Lía lo miró sin odio. Solo había dolor y confusión. ¿Cómo puedo creer en usted? ¿Cómo sé que no está mintiendo como todos los demás? Esteban se acercó lentamente y, sin tocarla, comenzó a silbar suavemente, cielito lindo. Pero no era cualquier versión de la canción. Era exactamente la misma melodía que Lía conocía, con las mismas pausas únicas, las mismas inflexiones. Lía lo miró con los ojos muy abiertos, como: se la enseñé a tu madre cuando éramos novios. Era nuestra canción. Ella me contó que te la cantaba en el vientre, y que cada vez que la escuchabas, te movías como si estuvieras bailando, sin poder evitarlo. Lía completó la melodía con la misma dulzura con que siempre lo había hecho. Padre e hija silbaron juntos por primera vez en 21 años, y la pequeña cocina se llenó de una emoción tan intensa que hasta Elías sintió que se le cerraba la garganta. Cuando terminaron, Lía se limpió las lágrimas. Esto no significa que lo perdone. No espero que lo hagas. Solo espero que me dejes protegerte. ¿Protegerme cómo? Llevándote lejos de aquí. Tengo casas en Estados Unidos, en Europa, lugares donde Octavio no puede tocarte. No. Lía se puso de pie bruscamente. No voy a huir. Esta es mi vida, mi hogar, mi gente. Lía, por favor. No. Si ese hombre mató a mi madre, entonces va a pagar, pero a mi manera. Elías se acercó a ella. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Usar estos documentos? ¿Llevarlo a la justicia? Esteban negó con la cabeza. No entiendes. Octavio tiene jueces, policías, políticos en su nómina. Esos documentos no van a llegar nunca a un tribunal. Entonces los haremos públicos, los medios, internet, y al día siguiente estarás muerta, y yo también. La frustración se apoderó de Lía. ¿Entonces qué? ¿Me voy a esconder el resto de mi vida? ¿Voy a vivir con miedo? Vas a vivir. Eso es lo único que importa. No, no es suficiente. El sonido de motores acercándose interrumpió la discusión, pero no eran los motores familiares del pueblo. Eran demasiados, y venían demasiado rápido. Elías se asomó por la ventana y palideció. 3 camionetas negras, vidrios polarizados. Vienen hacia acá. Esteban sacó su teléfono inmediatamente. Bruno, soy papá. Necesito que vengas al pueblo ahora mismo. Trae ayuda. Octavio nos encontró. Soledad se dirigió hacia un armario y sacó una escopeta vieja pero bien mantenida. ¿Sabe usar esto?, le preguntó a Esteban. Sí. ¿Y usted?, le preguntó a Elías. También. Se volvió hacia Lía. Mija, hay un túnel en el sótano. Tu abuelo lo construyó durante la Revolución. Sale al arroyo detrás de la casa. No voy a dejarlos. Sí vas a irte, gritaron Esteban y Elías al unísono. Lía los miró a ambos, viendo por primera vez lo que tenían en común, un amor feroz y protector hacia ella. Si me voy, vengo con ustedes. No hay tiempo para discutir. Soledad empujó a Lía hacia la puerta del sótano. Vete, nosotros los vamos a distraer. Abuela, vete. Las camionetas se detuvieron frente a la casa. Hombres armados comenzaron a bajar de ellas. Esteban tomó a Lía por los hombros. Escúchame bien. Vete al arroyo. Bruno va a llegar con ayuda. Cuando sea seguro, regresa. No quiero perderte otra vez, murmuró Lía, y esas palabras le dolieron tanto a Esteban como a ella. No me vas a perder, te lo prometo. Elías se acercó y le dio un beso rápido. Te amo, Lía. Siempre te he amado.
Yo también te amo. Lía desapareció por la puerta del sótano, justo cuando los primeros disparos comenzaron a tronar afuera. Esteban, Elías y Soledad se posicionaron en diferentes ventanas, preparándose para la batalla de sus vidas. Afuera, una voz gritó con megáfono: «Entreguen a la muchacha y nadie más saldrá lastimado». Esteban gritó de vuelta: «Van a tener que matarnos primero». «Perfecto», respondió la voz. Esa era la idea. Y entonces comenzó la guerra. Mientras los disparos llenaban el aire de la tarde, Lía corría por el túnel hacia un futuro incierto, llevando consigo la verdad que había costado la vida de su madre y que ahora amenazaba con costar la vida de todos los que amaba. Por primera vez en 21 años, entendía realmente lo que significaba ser una Zambrano. Y por primera vez en su vida, no estaba segura de si iba a sobrevivir para ver otro amanecer. El túnel olía a tierra húmeda y décadas de abandono. Lía avanzaba a tientas en la oscuridad, guiándose por las paredes de piedra que su bisabuelo había construido durante la Revolución. Arriba, el sonido de los disparos se intensificaba, y cada bala que escuchaba le recordaba que las 3 personas que más amaba en el mundo estaban arriesgando sus vidas por ella. Cuando finalmente emergió cerca del arroyo, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como si el mundo estuviera sangrando. Se escondió entre los matorrales, tratando de ver la casa a través de la vegetación. Las camionetas negras rodeaban la propiedad, y los destellos de los disparos iluminaban las ventanas. Su hogar, su santuario, se había convertido en una zona de guerra. El teléfono celular que llevaba en el bolsillo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Lía, soy Bruno. Estoy llegando con ayuda. Mantente escondida hasta que te avise». Pero antes de que pudiera responder, escuchó pasos acercándose por el sendero del arroyo. Se agachó más entre los arbustos, conteniendo la respiración. «Sé que estás ahí, niña». La voz era suave, casi paternal. Un hombre mayor emergió de entre los árboles, vestido con un traje caro que contrastaba grotescamente con el ambiente rural. Era delgado, distinguido, con cabello plateado y ojos fríos como el hielo. Octavio Beltrán había venido personalmente. Tu abuelita me contó del túnel antes de dejar de ser útil. El corazón de Lía se detuvo. ¿Qué le hizo a Soledad? Octavio sonrió, y esa sonrisa era más aterradora que cualquier amenaza. Tranquila, está viva, por ahora, al igual que tu padre y tu noviecito. Pero eso depende de qué tan cooperativa seas tú. Lía salió lentamente de entre los arbustos, las manos visibles pero los puños cerrados. ¿Qué quiere de mí? Lo mismo que quise de tu madre hace 21 años. Silencio eterno. ¿Por qué? Ya pasaron más de 2 décadas. ¿Qué importan ahora esos documentos? Octavio se acercó unos pasos, y Lía pudo ver las líneas de crueldad grabadas en su rostro. Ah, niña ingenua. Esos documentos no solo documentan crímenes del pasado, también revelan operaciones que siguen activas, rutas de lavado de dinero, funcionarios comprados, conexiones con carteles que aún uso. Tu madre no solo encontró mi pasado, encontró mi presente y mi futuro. Pero usted ya es rico. ¿Por qué seguir? Porque el poder es una droga más adictiva que cualquier sustancia que haya transportado. Y porque hay gente muy peligrosa que no puede saber que existen esas evidencias. Lía dio un paso atrás, calculando distancias. El arroyo estaba a pocos metros detrás de ella. Mi madre era solo una abogada. Podría haber hecho un trato con ella. Tu madre era una idealista, como tú. Imagino. Los idealistas son impredecibles. Prefiero la certeza que da la muerte. Hijo de puta. Octavio se rió. Ah, esa boca. Definitivamente eres hija de Esteban. Él también tiene esa costumbre de insultarme cuando se siente impotente. El sonido de los disparos había cesado arriba, y eso la llenó de terror. Habría terminado ya todo, como si leyera sus pensamientos. Octavio sacó un radio. «Rodríguez, ¿cómo vamos arriba?» «Todo controlado. Jefe, los 3 están neutralizados pero vivos, esperando órdenes». Lía sintió que se le doblaban las rodillas de alivio. «Ahora, pequeña Zambrano, tienes una decisión que tomar. Puedes venir conmigo tranquilamente, y tus seres queridos vivirán para ver otro día, o puedes seguir siendo terca, y los 3 morirán mientras tú miras. Y si voy con usted, tendrás un accidente muy trágico,
muy similar al de tu madre, y Esteban vivirá el resto de su vida creyendo que perdió a su hija 2 veces. Lía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. ¿Puedo verlos una última vez? ¿Despedirme? Por supuesto, soy un hombre civilizado. Caminaron hacia la casa en silencio. Lía memorizó cada detalle del sendero, cada piedra, cada rama. Si estas eran sus últimas vistas del mundo, quería recordarlas. La casa estaba rodeada de hombres armados. En el portal, sentados en sillas con las manos atadas, estaban Esteban, Elías y Soledad. Los 3 tenían heridas menores, pero estaban vivos. Cuando vieron a Lía, sus expresiones se transformaron en horror. «No», gritó Esteban. «Debiste haber corrido. No podía dejarlos». Soledad la miró con ojos llenos de lágrimas y orgullo. «Mija, está bien, abuela, está bien». Octavio se colocó detrás de Lía, poniendo las manos en sus hombros como un padre cariñoso. ¿Saben? Es realmente conmovedor ver cómo esta familia se ha reunido después de tanto tiempo. Lástima que sea también para despedirse. Octavio. La voz de Esteban estaba cargada de una rabia que Lía nunca había escuchado. Si le tocas un solo cabello. ¿Qué? ¿Vas a matarme? ¿Estás amarrado a una silla? Viejo amigo, no siempre voy a estar amarrado. Cierto, porque no vas a vivir mucho más. Lía se volvió hacia Octavio. Dijiste que si venía contigo, los dejarías vivir. Mentí. Los idealistas no son los únicos impredecibles. Los vengadores tampoco. Esteban nunca va a parar de buscarme. Es mejor terminar con toda la familia de una vez. El sonido de motores acercándose llenó el aire, pero esta vez venían de la dirección opuesta. «Papá». La voz de Bruno cortó la tensión como un cuchillo. 3 camionetas de la policía estatal aparecieron por el camino, seguidas por el Toyota de Bruno. De ellas bajaron más de una docena de oficiales armados. Octavio se puso tenso, pero mantuvo la compostura. «Comandante Vázquez», saludó al oficial que parecía estar a cargo. «¿Qué hace aquí?» «Señor Beltrán, recibimos reportes de disparos y disturbios. Venimos a investigar. Solo un malentendido. Ya está todo resuelto». El comandante miró alrededor, notando a las personas atadas y los hombres armados. ¿Un malentendido? ¿Se ve más como un secuestro? «Comandante», intervino Bruno acercándose. «Este hombre mató a mi madrastra hace 21 años y ahora está tratando de matar a mi hermana. Esas son acusaciones muy serias, joven Zambrano». Octavio sonrió con confianza. «Comandante, usted y yo hemos hecho negocios antes. Sabe que no soy un hombre violento. Es verdad, pero también sé que su último depósito en mi cuenta fue hace 6 meses, y esta mañana recibí uno mucho más grande de parte del gobierno federal». La expresión de Octavio cambió por primera vez. «¿Qué? Parece que hay una investigación federal en curso sobre sus actividades y que cierta evidencia ha llegado a las manos correctas». Bruno sonrió, acercándose a Lía. «Mientras ustedes estaban aquí jugando a los vaqueros, yo estaba en la Ciudad de México entregando copias de todos los documentos de Renata a la Procuraduría General de la República». Octavio palideció. «Esos documentos están aquí. Los tengo yo. Tenía copias. Soledad fue muy inteligente. Hizo múltiples copias hace años y las guardó en diferentes lugares, por si algo pasaba». Lía miró a su abuela con admiración renovada. «Es cierto, abuela». Soledad sonrió débilmente. «Una vieja enfermera aprende a ser precavida, mija». Los policías comenzaron a desarmar a los hombres de Octavio. El comandante se acercó al empresario. «Octavio Beltrán está arrestado por los cargos de homicidio, secuestro, lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos». Mientras le ponían las esposas, Octavio miró a Lía con odio puro. «Esto no termina aquí, niña. Tengo amigos en todas partes». «Tal vez», respondió Lía, «pero mi madre también los tenía, y su legado es más fuerte que su venganza». Cuando se llevaron a Octavio, el silencio se extendió sobre el pequeño pueblo. Elías corrió a abrazar a Lía, seguido por Esteban, que se detuvo a unos pasos de distancia. «¿Estás bien?», le preguntó con voz ronca. «Estoy bien. Todos estamos bien». Esteban la miró durante un largo momento. «Lía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podrías darme una oportunidad de conocerte, de ser el padre que nunca pude ser». Lía lo estudió, viendo no al empresario rico y poderoso, sino al hombre que había perdido a la mujer que amaba,
y había vivido 21 años creyendo que su hija estaba muerta. Una oportunidad, dijo finalmente, pero tendrá que ganársela. Lo haré, te lo prometo. Soledad se acercó a ambos, tomándolos de las manos. Renata estaría orgullosa, murmuró. Su hija sobrevivió, su familia se reunió y finalmente se hizo justicia, mientras el sol terminaba de ponerse sobre San Rafael. 3 generaciones de una familia destrozada comenzaron el lento proceso de sanarse, pero Lía sabía que el camino apenas comenzaba y que algunas heridas tardan toda una vida en cicatrizar. 3 días después, la celda de máxima seguridad del reclusorio norte no había quebrantado el espíritu de Octavio Beltrán. Sentado en su catre de concreto, vestido con el uniforme naranja de los internos, planeaba su venganza con la frialdad de un cirujano. Su abogado, licenciado Herrera, un hombre nervioso que sudaba a pesar del aire acondicionado, revisaba documentos con manos temblorosas. Las noticias no son buenas, señor Beltrán. Los federales tienen evidencia sólida, las grabaciones de su difunta esposa, los documentos bancarios, testimonios de funcionarios que han decidido cooperar. ¿Cuánto tiempo tengo antes del juicio? 6 meses, tal vez menos si aceleran el proceso. Octavio sonrió, y esa sonrisa hizo que el abogado se estremeciera. Más que suficiente. Señor, con todo respeto, creo que deberíamos considerar un acuerdo con la Fiscalía. Tal vez podamos negociar. No va a haber negociación, va a haber justicia. Mi justicia. El abogado tragó saliva. ¿Qué necesita que haga? Contacta a Rodríguez. Dile que active el plan B. El plan B, él sabrá qué significa. Cuando el abogado se fue, Octavio se recostó en su catre y cerró los ojos. En su mente, podía ver perfectamente la carretera serpenteante que llevaba a San Rafael, el puente de piedra que cruzaba el barranco más profundo de la región, y el exacto punto donde un vehículo podría, accidentalmente, perder el control. El mismo punto donde había matado a Renata Zambrano 21 años atrás. En la casa de Soledad, ahora reparada de los daños del tiroteo, la vida había tomado un ritmo extraño pero esperanzador. Esteban había alquilado una casa en el pueblo para estar cerca de Lía, respetando su necesidad de espacio pero demostrando su compromiso de conocerla. Esa tarde, padre e hija trabajaban juntos en el jardín, mientras Soledad preparaba la cena. Era una escena doméstica que ninguno de los 3 había imaginado posible una semana atrás. ¿Por qué te dedicaste a los bienes raíces?, preguntó Lía mientras plantaba tomates. Esteban se detuvo, la pala a medio camino del suelo. Después del accidente, necesitaba mantenerme ocupado. Construir cosas me hacía sentir que estaba creando algo bueno en el mundo, en lugar de solo destruir. Me culpé por no proteger a tu madre, por no ver las señales de lo que Octavio estaba haciendo. Me convertí en un workaholic para no tener que pensar. Lía consideró esto mientras removía la tierra. ¿Y Bruno? ¿Cómo encajaba él en todo eso? Esteban suspiró profundamente. Bruno pagó el precio de mi dolor. Lo negligencié cuando más me necesitaba. Su madre y yo ya estábamos divorciados, pero después de perderlos a ti y a Renata, me volví aún más distante. Es un milagro que haya crecido para ser el hombre que es. Por eso se ve tan perdido. Bruno ha pasado toda su vida adulta tratando de llamar mi atención. Se volvió irresponsable, rebelde, pensando que si causaba suficientes problemas, finalmente lo notaría. Y tenía razón. Lía plantó otro tomate con más fuerza de la necesaria. Los hijos no deberían tener que ganarse el amor de sus padres. Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Esteban dejó la pala y se volvió hacia ella. No deberían. Y lamento profundamente que tanto tú como Bruno hayan tenido que crecer sintiendo que no eran suficientes. Yo no crecí sintiéndome no suficiente, dijo Lía suavemente. Soledad se aseguró de eso. Pero sí crecí sintiéndome abandonada. Lo sé. Y sé que no puedo reparar 21 años de ausencia con unas semanas de jardinería. Lía lo miró directamente a los ojos. Pero puedes intentarlo, antes de que Esteban pudiera responder. El sonido de una motocicleta llenó el aire. Elías llegaba de su trabajo en el taller, como hacía todas las tardes. ¿Cómo está mi princesa camionera?, gritó desde lejos, y Lía no pudo evitar sonreír. Llena de tierra y con hambre, Elías se acercó y le dio un beso en la mejilla.
saludando a Esteban con un asentimiento que había evolucionado de hostilidad a respeto cauteloso. «¿Cómo va el trabajo de agricultura familiar?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Esteban. «Tu novia tiene buenas manos para la tierra. Tiene buenas manos para todo». Elías sonrió con orgullo. «¿Ya le contaste sobre la propuesta de trabajo?» Lía frunció el ceño. «¿Qué propuesta?» Esteban se limpió las manos en el pantalón, súbitamente nervioso. «Es solo una idea. He estado pensando en expandir mis operaciones al interior del país. Necesitaría una empresa de transporte confiable para mover materiales y suministros. Me está ofreciendo trabajo. Te estoy ofreciendo una sociedad, tu propia flota de camiones, tus propias rutas, tu propia empresa, pero trabajando en conjunto conmigo». Lía lo estudió cuidadosamente. «¿Es caridad? ¿Es negocio inteligente? ¿Conoces estas carreteras mejor que nadie? Tienes contactos en toda la región y la gente confía en ti, además». Se detuvo. «¿Además qué? Además me daría una excusa para verte más seguido sin presionarte». La honestidad brutal de la confesión hizo que Lía sonriera a pesar de sí misma. «Voy a pensarlo». Soledad apareció en la puerta de la casa. «La cena está lista. Y Bruno acaba de llamar. Viene para acá». Mientras caminaban hacia la casa, el teléfono de Esteban sonó. Era un número que no reconocía. «Diga, señor Zambrano, habla el director del reclusorio norte. Tengo noticias sobre Octavio Beltrán». Esteban se detuvo en seco. «¿Qué pasa?» Se escapó durante el traslado al juzgado esta mañana. Atacaron el convoy. Mataron a 3 guardias. Queremos advertirle que usted y su familia podrían estar en peligro». El mundo de Esteban se tambaleó. «¿Cuándo?» «Hace 2 horas hemos alertado a todas las autoridades locales. Pero...» Esteban colgó y corrió hacia la casa. «Soledad, Lía, todos adentro ahora». «¿Qué pasa?» Lía corrió hacia él. «Octavio se escapó. Viene por nosotros». El pánico se apoderó del grupo. Esteban llamó inmediatamente a Bruno mientras Elías cerraba puertas y ventanas. «Bruno, ¿dónde estás?» «Llegando al pueblo». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Octavio se escapó. No vengas por la carretera principal. Toma el camino viejo de la montaña». «Papá, ya estoy en el puente. No puedo dar vuelta aquí». El corazón de Esteban se detuvo. El puente. El mismo puente donde había muerto Renata. «Bruno, sal de ahí. Ahora». Pero era demasiado tarde. El sonido de metal chocando contra metal, de cristales rompiéndose, de un motor rugiendo fuera de control, llegó a través de la línea telefónica. Luego, silencio. «¡Bruno! ¡Bruno!». No hubo respuesta. Lía tomó las llaves de su camión. «Voy por él». «No. Es exactamente lo que Octavio quiere. Te está usando como carnada». «Ma, es mi hermano. Y es mi hijo, pero si vamos allá, vamos a morir todos». Elías tomó las llaves de su motocicleta. «Yo voy. Soy más rápido. Y conozco rutas que ellos no conocen». «Elías, no. Lía, alguien tiene que ir. Y si es una trampa, es mejor que sea yo que tú». Antes de que pudiera detenerlo, Elías había salido por la puerta trasera. Esteban llamó a la policía estatal, pero sabía que tardarían al menos 30 minutos en llegar. 30 minutos que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Soledad, ¿hay otra forma de salir de aquí?» «El sendero del ganado. Sale por la parte trasera de la montaña, pero es peligroso de noche. Más peligroso que quedarnos aquí». Empacaron lo esencial en 5 minutos, mientras Soledad recogía documentos importantes. Lía tomó la escopeta de su abuela y verificó que estuviera cargada. «¿Sabes usarla?», preguntó Esteban. «Soledad me enseñó cuando tenía 12 años. Los lobos a veces bajaban de la montaña. Octavio es peor que cualquier lobo. Salieron por la puerta trasera justo cuando las primeras luces de vehículos aparecían en el horizonte, pero no venían por el camino principal. Venían por todos los caminos. Octavio había rodeado el pueblo. «Corre», murmuró Esteban. «Corre y no mires atrás». Pero mientras corrían por el sendero empinado de la montaña, Lía sabía que correr no iba a ser suficiente. Octavio había esperado 21 años para esta venganza, y no iba a dejar que nadie escape esta vez. Arriba en el puente, Bruno yacía inconsciente en su Toyota volcado, mientras sangre goteaba desde una herida en su frente, y Elías, que había llegado primero al lugar del accidente, estaba siendo arrastrado por 2 hombres hacia una camioneta negra. La trampa se había cerrado.
Y la cacería final había comenzado. El sendero de la montaña era traicionero bajo la luz de la luna. Piedras sueltas amenazaban con hacer resbalar a los fugitivos a cada paso, mientras el sonido de motores y gritos de perseguimiento se acercaba desde abajo. Esteban ayudaba a Soledad, que a pesar de sus 68 años mantenía un ritmo sorprendente. Lía iba adelante, la escopeta en las manos, guiándolos por senderos que conocía desde la infancia. «Por aquí», susurró, señalando hacia una formación rocosa. «Hay una cueva donde podemos escondernos». «No», Esteban se detuvo. «Esconderse no va a servir. Octavio tiene hombres suficientes para peinar toda la montaña». «Entonces, ¿qué propone?». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Esteban vibró. Un mensaje de texto. «Tengo a tu hijo y al muchacho. Puente Viejo. 1 hora. Ven solo o los mato a ambos». «O ve». Lía leyó el mensaje por encima del hombro de su padre. «Es una trampa». «Por supuesto que es una trampa. Pero Bruno y Elías están vivos. Eso significa que tenemos una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?». «Para que nos mate a todos en el mismo lugar donde mató a mi madre». Esteban miró a su hija, viendo en sus ojos la misma determinación férrea que había admirado en Renata. Para terminar esto de una vez por todas, Soledad se sentó en una roca, jadeando. «Mija, hay algo que no te he contado sobre esa noche en el hospital». «¿Qué cosa, abuela?». «Tu madre me dio algo más que documentos. Me dio esto». Soledad sacó de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación digital, más moderno que las viejas cintas que habían encontrado. Renata grabó una confesión completa de Octavio sin que él lo supiera. Lo confrontó la noche antes del accidente. Lo acusó de todo. Y él se confesó. Pensó que la iba a matar de todas formas. Así que le contó todo. Esteban tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». «Porque sabía que lo usarías para tratar de destruir a Octavio, sin importarte las consecuencias. Pero ahora no tenemos opción». Lía estudió el aparato. ¿Qué hay en esa grabación? Nombres, fechas, ubicaciones. No solo de los crímenes que Octavio cometió, sino de los que planea cometer. Cargas de droga, asesinatos contratados, sobornos, todo. ¿Y cómo nos ayuda eso ahora? Esteban sonrió por primera vez en días, y era una sonrisa peligrosa, porque Octavio no sabe que existe, y porque vamos a usarla para atraerlo a nuestra trampa. 1 hora después, Puente Viejo, el puente de piedra, se extendía sobre un barranco de más de 100 metros de profundidad, la misma estructura colonial que había resistido terremotos y revoluciones, pero que 21 años atrás había sido testigo silencioso de un asesinato. Bruno estaba atado al poste central del puente, consciente pero con una herida sangrante en la cabeza. A su lado, Elías luchaba contra las cuerdas que lo mantenían inmóvil, sus ojos buscando desesperadamente una ruta de escape. Octavio paseaba entre sus prisioneros como un director de orquesta, vestido ahora con ropa táctica negra. Sus hombres, 6 en total, se habían posicionado estratégicamente a ambos extremos del puente. «Puntualidad alemana», murmuró cuando vio las luces de un vehículo acercándose. «Eso siempre me gustó de tu padre, Esteban». El Mercedes negro de Esteban se detuvo a 50 metros del puente. Octavio levantó unos binoculares de visión nocturna. «Viene solo. Qué decepcionante. Esperaba más creatividad». Esteban bajó del carro con las manos visibles, caminando lentamente hacia el puente. «Octavio, aquí estoy. Deja ir a los muchachos». «Ah, mi viejo socio», gritó Octavio desde el centro del puente. «¿Cómo has estado? Aparte de arruinar mi vida, claro. Tu vida se arruinó el día que decidiste ser un asesino. Por favor, soy un hombre de negocios. La muerte es solo una herramienta administrativa». Esteban siguió acercándose, notando cada detalle de la posición de los hombres armados. «¿Qué quieres, Octavio?». «¿Qué quiero? Quiero mi vida de vuelta. Quiero que esa grabación desaparezca. Y quiero que toda tu maldita familia pague por lo que me han hecho. La grabación ya está en manos de los federales. Matarnos no va a cambiar nada». Octavio se rió. «Ah, pero ahí es donde te equivocas. Los federales tienen copias de los documentos de Renata, pero no tienen la confesión completa que ella grabó la noche antes de morir». Esteban se detuvo en seco. ¿Cómo sabía Octavio sobre esa grabación? «Veo que estás sorprendido. Tengo mis fuentes. Y esa grabación es la única evidencia que realmente puede destruirme.
Así que aquí está el trato. Me das la grabación original. Y permito que Bruno y el mecánico vivan. Y Lía va a tener el mismo destino que su madre, en el mismo lugar. Es poético, ¿no crees? Lía no está aquí. Oh, pero sí está. Conozco a tu hija. Esteban. Es tan noble y estúpida como su madre. No podría quedarse escondida sabiendo que sus seres queridos están en peligro, como si hubiera sido una señal. La voz de Lía cortó la noche. Tienes razón. Aquí estoy. Lía emergió de las sombras del lado opuesto del puente, caminando hacia ellos con la escopeta en las manos, pero apuntando hacia abajo. ¡Lía! ¡No!, gritó Bruno. ¡Ah! La familia completa. Octavio aplaudió. Perfecto. Ahora podemos terminar lo que empezamos hace 21 años. Lía siguió caminando hasta llegar al borde del puente. Suéltelos. Soy yo quien tienes contra ti. Cierto, pero ellos son mi garantía de que vas a cooperar. ¿Cooperar con qué? Octavio señaló hacia el borde del puente. Tu madre murió cuando su carro se salió de esta misma carretera. Muy trágico. Esta noche, tú vas a tener el mismo accidente. ¿Y crees que mi muerte va a resolver tus problemas? Creo que va a enviar un mensaje muy claro a cualquiera que piense en traicionarme en el futuro. Lía miró a Esteban, luego a Bruno y Elías. En sus ojos no había miedo. Había determinación. Está bien, pero quiero escuchar la verdad primero. Quiero que me digas exactamente cómo mataste a mi madre. Octavio sonrió, complacido por la oportunidad de alardear. Fue elegante. Realmente. La seguí desde el hospital. Esperé hasta que llegara a este puente, y entonces simplemente la empujé con mi camioneta. Se salió de la carretera como una muñeca de trapo. Y el bebé. Pensé que había muerto en el impacto. Imaginé mi sorpresa cuando descubrí que habías sobrevivido todos estos años. Lo que Octavio no sabía era que Lía llevaba el dispositivo de grabación escondido en su chaqueta, y que cada palabra de su confesión estaba siendo transmitida en vivo a través de su teléfono celular a los federales que se acercaban. Una última pregunta, dijo Lía. ¿Alguna vez sentiste remordimiento? ¿Remordimiento? ¿Los tiburones no sienten remordimiento por comer peces? Perfecto. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. De repente, el sonido de helicópteros llenó el aire. Reflectores brillantes iluminaron el puente como si fuera de día. Octavio Beltrán. Está rodeado. Suelte las armas. La voz amplificada venía desde arriba. Octavio miró alrededor, viendo camionetas de los federales llegando desde ambas direcciones. Imposible. Lía sonrió, mostrando el pequeño dispositivo de grabación. No solo grabé tu confesión, la transmití en vivo. Los federales han escuchado cada palabra. La furia se apoderó del rostro de Octavio. Pequeña perra, si voy a caer me los llevo a todos conmigo. Sacó una pistola y apuntó directamente a Lía, pero Elías había estado trabajando en sus cuerdas durante toda la conversación. Con un grito de guerra, se liberó y se lanzó contra Octavio, justo cuando el hombre disparaba. La bala se perdió en la noche. Los dos hombres lucharon en el borde del puente. Esteban corrió hacia Bruno para liberarlo, mientras Lía apuntaba la escopeta hacia los hombres de Octavio, quienes parecían confundidos sobre qué hacer con los federales rodeándolos. En la lucha, Octavio y Elías se tambalearon peligrosamente cerca del borde del puente. ¡Elías!, gritó Lía, en un último movimiento desesperado. Octavio trató de empujar a Elías sobre el borde, pero el joven mecánico era más fuerte y más joven, con un movimiento que había aprendido en sus días de boxeo amateur. Elías se giró y usó el impulso de Octavio contra él. Octavio Beltrán cayó al vacío con un grito que se perdió en la profundidad del barranco, exactamente de la misma forma que había matado a Renata Zambrano 21 años atrás. Cuando los federales aseguraron el puente, encontraron a una familia reunida por primera vez en más de 2 décadas, abrazándose bajo las estrellas mientras la justicia finalmente se hacía realidad. Lía besó a Elías con una pasión que contenía todo el amor y el miedo que había sentido esa noche. Esteban abrazó a Bruno, pidiéndole perdón por años de ausencia emocional, y en algún lugar del cielo, Renata Zambrano finalmente podía descansar en paz. Su familia estaba completa, su asesino había pagado, y su hija había encontrado el camino a casa. 6 meses después, el sonido de campanas llenaba el aire matutino de San Rafael. La pequeña iglesia colonial, que había sido testigo de generaciones de bodas,
bautizos y funerales. Nunca había lucido tan hermosa. Flores silvestres de la región decoraban cada banco, y el aroma de gardenias y rosas se mezclaba con el incienso tradicional. Lía se miró en el espejo del pequeño cuarto donde se preparaban las novias. El vestido era simple pero elegante, de encaje mexicano que Soledad había bordado durante los últimos 3 meses. No era el vestido de princesa con el que muchas niñas sueñan, sino algo que reflejaba perfectamente quién era ella, auténtica, fuerte y profundamente arraigada a su tierra. «Estás preciosa, mija», murmuró Soledad, ajustando el velo que había pertenecido a su propia madre. «Tu mamá estaría tan orgullosa». Lía tomó la mano de su abuela, notando cómo las líneas de su rostro se habían suavizado en los últimos meses. La revelación de la verdad había liberado a Soledad de una carga que había llevado durante 21 años. «¿Crees que tomé la decisión correcta?», preguntó Lía. «¿Cuál? ¿Casarte con Elías o perdonar a tu padre?». «Ambas». Soledad sonrió, esa sonrisa sabia que había consolado a Lía durante toda su vida. «El amor verdadero siempre es la decisión correcta, mija, y tú tienes mucho amor que dar». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era Bruno, vestido con un elegante traje gris que lo hacía ver más maduro y centrado de lo que Lía lo había visto jamás. «Lista, hermanita». La palabra hermanita todavía la hacía sonreír. Durante los últimos meses, Bruno había demostrado ser el hermano mayor protector que nunca había tenido. Había renunciado a su estilo de vida irresponsable y ahora trabajaba activamente en la empresa familiar, mostrando una dedicación que sorprendía incluso a Esteban. «Lista. ¿Cómo está él?». Nervioso como un adolescente en su primera cita, Elías ha revisado su corbata como 20 veces en los últimos 5 minutos. Lía se rió, imaginando a su futuro esposo en el altar. En estos meses, Elías había florecido de maneras que ella no había anticipado, con el apoyo financiero de Esteban. Había expandido su taller mecánico y ahora empleaba a 5 personas del pueblo. Pero más importante, había ganado la confianza y el respeto de su futura familia política. «¿Y papá?». La pregunta salió naturalmente, y Bruno notó que ya no había amargura en la voz de Lía cuando se refería a Esteban. «Emocionado y aterrorizado. No sabe si tiene derecho a caminar contigo hacia el altar». Era verdad. Durante los últimos meses, Esteban había caminado sobre cascarones de huevo, respetando cada límite que Lía establecía. Ganándose su confianza paso a paso, había cumplido su promesa de crear una empresa de transporte en sociedad con ella, y Transportes Estrella, nombrada así por la marca de nacimiento de Lía, ya era una de las compañías más respetadas de la región. Pero más que eso, había aprendido a ser padre, no el padre ausente y workahólico que había sido con Bruno, sino un hombre presente, atento, que escuchaba más de lo que hablaba, y que había aprendido que el amor se demuestra con acciones pequeñas y constantes. «Dile que tiene todo el derecho del mundo», dijo Lía suavemente. Se lo ganó. Cuando Bruno salió, Soledad se acercó a Lía con una pequeña caja de terciopelo. «Esto también era de tu madre». Dentro había un collar delicado con una pequeña estrella de diamantes. «Se lo regaló Esteban cuando le propuso matrimonio. Renata me pidió que te lo diera el día de tu boda». Lía se tocó inconscientemente la marca de nacimiento en su muñeca. Durante toda su vida, esa pequeña estrella había sido su única conexión física con su origen. Ahora tendría otra. «Ayúdame a ponérmelo». Mientras Soledad le abrochaba el collar, Lía sintió una presencia cálida a su alrededor, como si Renata estuviera ahí con ellas, bendiciendo este momento. Afuera, en la plaza del pueblo, se había congregado prácticamente toda la población de San Rafael y los pueblos vecinos. No era solo una boda, era una celebración de justicia, de familia reunida, de amor que triunfa sobre la adversidad. Esteban esperaba al pie de las escaleras de la iglesia, vestido con un traje tradicional mexicano que había pertenecido a su propio padre. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por la emoción abrumadora de estar a punto de vivir un momento que había soñado durante 21 años. Elías lo esperaba en el altar, acompañado por el padre Miguel, quien había bautizado a la mitad del pueblo. El joven mecánico se veía apuesto en su traje negro, pero era obvio que preferiría estar debajo del capó de un carro, que siendo el centro de atención de cientos de personas. La música comenzó. No era la marcha nupcial tradicional,
sino una versión instrumental de Cielito Lindo, interpretada por los mariachis locales. Las puertas de la iglesia se abrieron. Primero salió Bruno, ofreciendo su brazo a Soledad, quien llevaba un vestido azul marino que la hacía lucir años más joven. El pueblo entero se puso de pie para aplaudir a la mujer que había salvado a su niña Estrella y la había criado con tanto amor. Luego apareció Lía. El susurro colectivo de admiración se extendió por la multitud, pero los ojos de todos se dirigieron hacia Esteban, cuyo rostro se transformó completamente al ver a su hija. Era Renata. Era absolutamente Renata caminando hacia él, radiante de felicidad, con esa misma sonrisa que había iluminado su mundo 3 décadas atrás. Lía se acercó a su padre, y por un momento, ambos se quedaron inmóviles, procesando la enormidad del momento. ¿Lista, papá?, preguntó Lía suavemente. La palabra papá, que salió tan naturalmente de sus labios, hizo que Esteban tuviera que parpadear varias veces para controlar las lágrimas. Nunca he estado más listo para algo en mi vida. Juntos comenzaron a caminar por el pasillo central de la iglesia. Con cada paso, Esteban sentía que 21 años de dolor y arrepentimiento se desvanecían, reemplazados por una felicidad tan intensa que casi le dolía el pecho. Cuando llegaron al altar, Esteban se volvió hacia Lía. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te convertiste. Gracias, papá, por todo. Esteban besó la frente de su hija y colocó su mano en la de Elías. Cuídala como ella se merece. Con mi vida, prometió Elías, y ambos hombres se entendieron perfectamente. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El padre Miguel habló sobre el poder del perdón, sobre cómo las familias pueden romperse y sanarse, sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Cuando llegó el momento de los votos, Elías tomó las manos de Lía y habló con voz clara que llegó hasta el último rincón de la iglesia. Lía, te he amado desde que éramos niños. Te he visto crecer en una mujer extraordinaria que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Prometo estar a tu lado en cada camino que decidas tomar, apoyar tus sueños, proteger tu corazón y amarte cada día de mi vida como si fuera el primero. Lía respondió con voz firme pero emocionada. Elías, tú has sido mi puerto seguro en cada tormenta. Me enseñaste que el amor no tiene que venir acompañado de dolor, que la confianza se construye día a día, y que los mejores hombres son aquellos que demuestran su amor con acciones, no solo con palabras. Prometo caminar a tu lado, construir una familia contigo, y amarte con toda la fuerza de mi corazón. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, Elías besó a Lía mientras todo el pueblo estalló en aplausos y gritos de alegría. Pero el momento más emotivo vino después, cuando la familia se reunió al pie del altar. Esteban, Bruno, Lía, Elías y Soledad se tomaron de las manos, y juntos comenzaron a silbar «Cielito lindo». Sus voces se entrelazaron en una armonía perfecta que parecía flotar sobre la congregación como una bendición. Era la primera vez en 21 años que la canción sonaba completa, con todas las voces que siempre había estado destinada a tener. Epílogo. 2 años después, Lía mecía suavemente a su bebé en el portal de la casa que Elías y Esteban habían construido juntos en las afueras de San Rafael. Era una casa perfecta para una familia en crecimiento, lo suficientemente grande para ser cómoda, pero lo suficientemente humilde para mantenerse conectada con sus raíces. El pequeño Diego tenía los ojos oscuros de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. A sus 8 meses, ya mostraba signos de ser tan terco como el resto de la familia Zambrano. «Cielito lindo, lindo cielo», cantaba Lía suavemente. «Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca». El bebé se tranquilizó inmediatamente, como si reconociera una melodía que había estado esperando escuchar toda su vida. Esteban llegó del trabajo. Ahora dividía su tiempo entre la Ciudad de México y San Rafael, y se sentó junto a su hija. «¿Cómo está mi nieto favorito?» «Es tu único nieto, papá». «Hasta ahora», Esteban sonrió. «Bruno me contó que él y Carmen están pensando en darle un primo pronto». Lía sonrió. Ver a Bruno enamorado y centrado había sido una de las alegrías inesperadas de los últimos años. «¿Le estás enseñando la canción?», preguntó Esteban. «Es tradición familiar, ¿no?». Esteban tomó a su nieto en brazos y comenzó a silbar suavemente. «Cielito lindo». Diego lo miró con ojos grandes y curiosos.
como si estuviera memorizando cada nota. «¿Sabes?», murmuró Esteban. «Tu madre habría adorado conocerlo. Ella lo conoce», dijo Lía con certeza, «y está aquí con nosotros cada vez que cantamos su canción». Elías llegó del taller, manchado de grasa pero sonriendo de oreja a oreja como siempre que veía a su familia. «¿Cómo están mis amores?». Se sentó junto a Lía y juntos miraron cómo Esteban le enseñaba a Diego los primeros compases de Cielito Lindo. «¿Sabes qué?», dijo Lía. «Creo que finalmente entiendo por qué esa canción es tan especial». «¿Por qué?». «Porque habla de no llorar, de cantar en lugar de llorar. Y eso es lo que hemos hecho, a pesar de todo el dolor, toda la pérdida, toda la separación. Al final, elegimos cantar, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Michoacán. 4 generaciones de una familia que había sido destrozada y reconstruida se unieron en la melodía que los había mantenido conectados a través del tiempo y la distancia. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones». La canción flotó sobre los campos donde Lía había crecido, sobre las carreteras donde había encontrado su propósito, sobre el pueblo que la había formado y sobre el futuro que estaba construyendo con las personas que amaba. Y en algún lugar entre las notas, Renata Zambrano sonreía, sabiendo que su legado de amor había triunfado sobre todo lo demás. Su pequeña estrella había encontrado finalmente su lugar en el cielo, y la melodía continuaría sonando para siempre,